Continuamos con el tema de el anticristo a la luz del libro de Daniel. Quiero hacer una pequeña aclaración. Estos son temas complejos, son un poquito difíciles de entender. Entonces, para las personas que veo que hay una persona nueva y otras personas que no hayan venido hace 15 días, va a ser un poquito difícil, digamos, entenderlo perfectamente, porque había que escuchar la anterior para entender la de hoy mejor. Y yo pensaba hacer un resumen de la conferencia pasada, de la predicación pasada, que hablamos del capítulo 2 de Daniel y del capítulo 7. El capítulo 2 que hablaba de el sueño del rey Nabucodonosor, la imagen, la estatua, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 7 hablamos del sueño que tuvo Daniel, que era el de las bestias. Pero entonces, por más que lo intenté, no da para el tiempo, porque tendría que pasar 14 diapositivas primero para hacerlo. Entonces, me toca adelantar. Esto fue lo que vimos la pasada. Todas estas cosas que es muy importante que ustedes hubieran repasado, porque si no personalmente, lo digo claramente, no soy muy amigo de dar series. Hay predicadores que les gusta hacer una serie con un tema y después continuarlo en la siguiente y en la otra y en la otra y en la otra, pero entonces las personas que no vienen a todas se empiezan a perder de muchas cosas valiosísimas. Para mí esto es valiosísimo, pero a medida que hablemos de este tema de hoy, yo trataré de recordar de lo pasado, de lo concerniente a lo pasado, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos hoy el capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8, versículos 1 al 8. Dice: en el año tercero, o en el tercer año del reinado del rey Belsasar. Y comencemos a aclarar una cosa. Aquí estamos en Babilonia, ¿cierto? Cuyo rey antiguo era Nabucodonosor. Pero aquí está hablando del reinado del rey Belsasar. Belsasar es un nieto de Nabucodonosor. Dice: yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que se me había aparecido antes. Entonces hace la aclaración que tuvo otra visión después de la que tuvo de las ¿qué? De las bestias. Correcto, de las bestias, en el capítulo 7. Vi la visión y cuando la vi, estaba en la ciudadela o en la ciudad de Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Susa era una ciudad de Persia, que posteriormente esa ciudad de Susa llegó a ser la capital del imperio medo-persa. Dice: tuve esa visión estando junto al río ¿qué? Ulai. Versículo 3: alcé los ojos y miré, y vi que un carnero estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Comencemos a analizar desde ahí. Y aunque los cuernos eran altos o muy largos, uno era más alto o más largo que el otro, y el más alto creció después. O sea, lo que quiere decir ahí es que le había salido más tarde. Entonces yo voy a ir aclarando, aunque más adelante viene la aclaración de qué quiere decir todo esto. El mismo libro de Daniel lo dice exactamente qué es, pero yo voy adelantando. ¿A qué se les parece que tenía 2 cuernos? Ese carnero tenía 2 cuernos muy largos. Bueno, entonces les voy diciendo de una vez: este es el imperio medo-persa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la estatua de Nabucodonosor, Medo-Persia estaba representado por el pecho y los 2 brazos de plata? ¿Sí?
En el sueño de Daniel, el imperio medo-persa estaba representado ¿por qué? Por el oso, correcto. Y que el oso tenía un lado más levantado que el otro, más alto. ¿Y qué significaba? Que el lado más alto era Persia y el otro era Media. ¿Por qué? Porque los persas siempre fueron superiores a los medos. ¿Ya? ¿Por qué en la estatua de Nabucodonosor era el pecho de plata y los brazos de plata? ¿Por qué muestra también los dos brazos? Como los dos cuernos. O sea, un brazo era Media y el otro brazo era Persia. Entonces aquí los dos cuernos están representando a Media y a Persia. Pero dice, y aunque los cuernos eran altos, entonces aquí van a entender fácilmente, uno era más alto que el otro. ¿Cuál cuerno era más alto? Persia, correcto. Que siempre estuvo sobre Media. Dice, y el más alto creció después. Lo que quiere decir es que Persia surgió después de Media. Ellos surgieron después de Media y sin embargo fueron más poderosos. Versículo 4. Vi también que el carnero, amor, líquido, es que mi esposa está un poquito indispuesta y la tengo con abundantes líquidos. Versículo 4. Vi también que el carnero hería o embestía o golpeaba o atacaba con sus cuernos, o sea, daba cornadas hacia el poniente. ¿Qué es el poniente? Yo de niño sí sufrí cuando me decían el poniente, ¿sí? O decían el oeste, en vez de decir el occidente una vez. Entonces el poniente es igual al oeste y es igual al occidente. Entonces digamos, el carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, o sea, refiriéndose a los territorios que empezó a ¿qué? A invadir y a conquistar ese imperio medo-persa. Y que ninguna bestia podía prevalecer, o sea, ningún reino, está queriendo decir, ¿cierto? Ninguna bestia podía prevalecer delante de él. O sea, el imperio medo-persa llegó a ser muy poderoso a nivel militar y político y de todo. Cada imperio iba dominando el mundo, mejor dicho, ¿ya? Ni había tampoco quien escapara de su poder, correcto. Y el carnero hacía conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que hacía todo lo que quería. Y se engrandecía. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez era más fuerte y se hacía más poderoso. Una aclaración para alguien que me hizo la pregunta de las 3 costillas y que no me voy a olvidar. ¿Se acuerdan que el oso tiene 3 costillas entre sus dientes? Eso quiere decir que el oso, cuando se acuerda que ya sabemos que es el imperio medo-persa, ellos dos se unieron para derrotar al imperio babilónico. Pero ellos no solamente derrotaron a Babilonia. Las 3 costillas son que ellos derrotaron a Egipto, a Lidia y a Babilonia. ¿Sí? Cuando empezaron su dominio, derrotaron a Lidia, Egipto y Babilonia. Esas son las 3 costillas. Bueno, y se engrandecía. Es el carnero. Me traje ahí algunas figuras, no están muy buenas, pero bueno, un carnero ahí con sus 2 cuernos. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, o sea, trataba de entender esto, ¿cierto? Que estaba viendo en la visión, dice Daniel, he aquí que un macho cabrío, dicen unas poquitas Biblias, dicen un chivo, pero un macho cabrío venía del poniente, o sea, del occidente, sobre la faz de toda la tierra, sobre la superficie de toda la tierra, o sea, venía cruzando toda la tierra, atacándola. ¿Quién fue ese imperio? Este es otro imperio, el macho cabrío. Dice, pero sin tocar la tierra. ¿Qué quiere decir pero sin tocar la tierra?
Correcto. Venía tan rápido que casi venía volando a toda velocidad. Entonces venía cruzando toda la tierra y a gran velocidad. ¿Quién fue ese? El imperio griego. ¿Se acuerda que lo vimos? Que llegó a conquistar todo el mundo. Eso es que cruzó toda la tierra. ¿Ya? Que acuérdense que el imperio griego con Alejandro Magno al frente de ese imperio, eso conquistó todo el mundo. Militarmente Alejandro Magno, mejor dicho, fue de lo mejor que hay. Y se acuerdan que vimos el leopardo que tenía 4 alas, que les dije que las 4 alas significaban velocidad, o sea que él rápidamente conquistó el mundo. Por eso dice que, pero sin tocar la tierra, o sea, una velocidad, venía conquistando toda la tierra. Bueno, después más bien les recuerdo más, para no entrar ahorita otra vez a recordar mucho de lo pasado. Y aquel macho cabrío, póngale cuidado, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, entre sus ojos salía un cuerno. O sea, era unicornio, ¿no? Un solo cuerno. ¿Cuál animal que ustedes recuerden tiene un cuerno así que sale como entre los ojos? ¿Cuál? ¿Rinoceronte? ¿Será? Bueno. Es el que tiene el cachito ahí. Entonces, ahí en internet sacan unas... Esta no fue, eso es un Photoshop, un montaje, bueno, pero así para que me entiendan cómo es. Sí. No encontré nada mejor. Un solo cuerno, acuérdense bien, cuerno grande. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. O sea, el macho cabrío se vino sobre el carnero de 2 cuernos y corrió contra él. O sea, lo embistió con la furia de su fuerza. O sea, lo atacó furiosamente con todas sus fuerzas. ¿Ya? Y lo vi cuando llegó junto al carnero y se levantó contra él. Entonces, ahí está queriendo decir que el imperio griego contra el imperio medo-persa. ¿Sí o no? El carnero del imperio medo-persa, el macho cabrío del imperio griego. El imperio griego viene y se le va encima al imperio medo-persa. Lo hirió y le quebró o le rompió sus 2 cuernos. ¿Los 2 cuernos de quién? Del carnero. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, o sea, para mantenerse en pie. O sea, ya no tenía fuerzas para hacerle frente a ese macho cabrío. Está queriendo decir que el imperio medo-persa quedó derrotado en frente de ese macho cabrío que es el imperio griego. Está quedando claro, ¿cierto? Dice, por tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Así sería. Este es el carnero, el otro es el macho cabrío con un cuerno en mitad de sus ojos. El macho cabrío embistiendo al carnero de 2 cuernos. Eso es para mostrar rápidamente. Bueno, entonces aquí hay un cambio. Que me salga, por favor. Ay, bueno. Versículo 8. Entonces el macho cabrío, que es el imperio griego, por acá hay silla, por favor. Entonces el macho cabrío, en ese momento ya vamos bien adelante, ¿no? Y el tema es bien difícil, o sea, van a quedar un poquito los que llegan ahorita. Entonces el macho cabrío se engrandeció
sea, creció sobremanera. ¿De quién está hablando el macho? ¿Qué es el macho cabrío? Del imperio griego. Pónganle, se engrandeció como imperio, creció sobremanera, ¿cierto? O sea, se hizo muy poderoso. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, o sea, en la cumbre de su poder, en el momento de su mayor grandeza, o sea, en el momento en que el imperio griego estaba en la cumbre, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? ¿Se están leyendo o no? Tienen que leer para que también... Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables que se alzaron hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, repito, el macho cabrío es el imperio griego que vino y derrotó al carnero, que era el imperio medo-persa. Dijimos que el macho cabrío tiene un cuerno aquí entre sus ojos, ¿cierto? Sí, señor. Largo, grande. Entonces les voy a decir qué representa ese cuerno. El macho cabrío es el imperio griego y ese cuerno que sale es Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno. Y se fue con ese macho cabrío, se va contra el carnero, ¿cierto? Dice que le quiebra sus 2 cuernos. Y después, dice, en el momento en que estaba en la cumbre, ¿cómo dice ahí? Cuando estaba en su mayor fuerza, ese imperio griego, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Quién es el gran cuerno? Ya lo dijimos, Alejandro Magno. Entonces, cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Hace 15 días les dije, Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Aquel gran cuerno fue quebrado se refiere a cuando murió Alejandro Magno. ¿Ya? Alejandro Magno no murió en batalla, ni murió porque lo derrocó el siguiente imperio, ni nada. Él no murió en batalla. Él murió de 33 años, algunos dicen que fue por malaria, otros que fue por sífilis, otros que fue por cirrosis. En todo caso, él tuvo muchos excesos en el alcohol y en el comer. El caso es que murió muy joven, pero ya había conquistado casi todo el mundo. Entonces, dice que ese cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. ¿Sí queda claro? Entonces, ese cuerno fue quebrado y en el lugar de ese cuerno salieron otros 4. Entonces me devuelvo a hace 15 días. ¿Se acuerdan que el leopardo, que es el imperio griego, que tenía las 4 alas y que además tenía ¿qué? Si alguien me dice, me doy por satisfecho hoy. Sí. Porque si estas predicaciones de verdad uno se desilusiona un poquito. 4 cabezas tenía el leopardo también. Tenía 4 alas y 4 cabezas. Y les dije que las 4 cabezas en el leopardo, que fue en el sueño de Daniel, de las bestias, esas 4 cabezas representaban a los 4 generales que se dividieron el imperio griego. Incluso ese día solamente le dije los nombres de 2 generales, que les dije Seleuco y Ptolomeo. ¿Sí? Y les dije, ahorita no recuerdo los otros 2, les dije hace 15 días. Entonces, estos 4 cuernos representan las mismas 4 cabezas del leopardo. ¿Queda claro? Entonces estos 4 cuernos, dice que otros 4 cuernos, salieron otros 4 cuernos notables que se alzaron hacia los 4 vientos del cielo. Cuando Alejandro Magno murió, el imperio griego entonces se dividió en 4 partes.
Sí, 4 territorios. Él tenía 4 generales que eran ¿quiénes? Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Ahí traje uno medio parecido que tiene 4 cuernos, ¿sí? Y el uno se repartió un territorio, el otro quedó con otro territorio, el otro con otro territorio, el otro con otro territorio. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar acá. Pónganle cuidado. Aquí viene la explicación que yo ya les di ahorita. La misma Biblia la trae. ¿Sí? O sea, porque la Biblia se interpreta solita. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete, mejor dicho. Me adelanto pues a los versículos 20 al 22, Daniel 8, 20 al 22. Mire lo que dice. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, ¿cierto? Estos son, o sea, simbolizan o representan ¿a quiénes? A los reyes de Media y de Persia. Pero le dije que el carnero es el imperio medo-persa. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Yo diría más bien, es el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o representa al primer rey del imperio griego, que fue ¿quién? Alejandro Magno. Salvó usted a todos, mejor dicho. Alejandro Magno, sí. Alejandro Magno. Y si no contestan, ya no sigo hablando en 15 días de estos temas. Bueno, Alejandro Magno, versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿cierto? O sea, el cuerno del macho cabrío, ese cuerno el unicornio, y salieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, o sea, de Grecia, del imperio griego. 4 reinos se levantarían, aunque no con la fuerza de él, no con la fuerza del imperio griego. Entonces, ¿cuáles son? Dijimos que esos 4 territorios se dividieron en 4 generales que tenía Alejandro Magno, que son Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Seleuco cogió el territorio de ¿qué? Siria y la región del oriente. Ptolomeo cogió Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Lisímaco, Tracia y el Asia Menor. Y Casandro, Macedonia y Grecia. Perdón. Hay unos escritores que dicen Seleuco cogió Siria, Ptolomeo Egipto, Lisímaco, el Asia Menor y Casandro, Macedonia. ¿Qué nos interesa de ahí? Seleuco. El que nos interesa de aquí en adelante, que es donde empieza lo mejor, es Seleuco y Siria. Seleuco y Siria, tengan eso presente. Repito, y no me quiero hacer cansón, estas predicaciones, si uno no ha venido a la de hace 15 días, queda un poquito despistado. Y así haya venido, de todas maneras son complejas, ¿no? Y son difíciles de entender. Entonces, ahí uno a veces piensa si es conveniente o no este tipo de predicaciones. Entonces, Seleuco, Siria, acuérdense de eso. ¿Qué finalidad tiene hoy todo esto? Hace 15 días les dije que Daniel, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, estaba profetizando los imperios que vendrían después del imperio babilónico en el cual él se encontraba. O sea, él estaba en Babilonia, ¿cierto? Y él estaba profetizando, o sea, diciendo antes los imperios que iban a venir, que era el imperio medo-persa, ¿cuál otro? El imperio griego, ¿cuál otro? Y el imperio romano. En las bestias, cuando Daniel tuvo el sueño en el capítulo 7, fue lo mismo. Él soñó con esas 4 bestias
y es que está profetizando que iban a venir esos tres imperios. Y aquí seguimos. ¿Y qué razón tiene ahorita de hablar solamente del imperio medo-persa y del griego? Porque aquí no se habla de Babilonia y del imperio romano. Porque es que como el tema es el anticristo, nos toca irnos desde la raíz para poder decir de dónde sale el anticristo. ¿Ya? Bueno, entonces continuamos. Ahora me regreso en los versículos, me regreso a Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14. Dice, y de uno de ellos, ¿a quiénes se refiere ellos? De uno de ellos, los generales, o de los cuernos, de los 4 cuernos. De uno de ellos, entonces digamos que uno de ellos puede ser de un cuerno, de uno de los cuernos, o de Seleuco, o de Siria. Digámoslo de una vez. Salió un cuerno pequeño. Y empecemos aquí. Empecemos. En el capítulo 7 vimos que salió un cuerno pequeño. ¿Sí recuerdan? Que cuando Daniel sueña con el imperio romano, que es una bestia horripilante que destrozaba todo, y que esa bestia tenía 10 cuernos, ¿sí lo recuerdan? 10 cuernos. Y que dice que de entre los 10 cuernos salió un cuerno pequeño. Salió de entre los 10 cuernos un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, de una vez pueden decirlo con toda seguridad, se lo pueden decir al mejor erudito del mundo, es el anticristo. Hablaba horrible, la tenía... ¿Ya? Correcto. Gracias, me devuelve la... Correcto. Tenía ojos como de hombre y hablaba con gran arrogancia, con gran insolencia, blasfemaba contra Dios y todas cosas. Uy, doña Rosalía, salvó usted la patria. Bueno, entonces vamos aclarando. Este cuerno pequeño no es el anticristo. Aquí no es el anticristo, pero vamos a ver que sí es muy importante el personaje que es este cuerno pequeño. Es otro personaje, pero van a ver ahorita la importancia que tiene. Dice un cuerno pequeño que... bueno, y este no sale entre los cuernos, ¿sí ven? Como en la bestia. Este sale de uno de los cuernos. O sea, el que representaba a Seleuco o a Siria. ¿Ya? Dice que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, y también hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Correcto, Israel. Versículo 10. Y se engrandeció. El cuerno pequeño es otro personaje. Y se engrandeció, o sea, creció hasta llegar al ejército del cielo. Les digo qué quiere decir el ejército del cielo. Se refiere a la jerarquía judía. Y hasta echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Las estrellas significa los sacerdotes y los levitas y los santos, o sea, los del pueblo santo, los judíos. ¿Ya? Bueno, y dice, y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Aquí está queriendo decir la persecución tan horrible que comenzó este personaje, el cuerno pequeño, contra el pueblo judío. ¿Ya? Versículo 11. Y acuérdense de otra cosa importantísima. Daniel todo esto lo está diciendo antes de que ocurra. Todo lo que Daniel está diciendo, él lo vio años, muchos años antes de que ocurrieran todas las cosas que él estaba viendo. ¿Ya? Versículo 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el príncipe de los